Buenas. Sobre la pregunta que refiere una estudiante de cómo se encuentra la densidad de un líquido a través del tubo de U, uno de los ejercicios que se plantea ahí en la actividad, voy a hacer una pequeña explicación. Entonces ahí ustedes tienen un tubo en U. Un tubo en U en un laboratorio se utiliza muchas veces para medir densidad de líquidos. Entonces vamos a suponer que este líquido de aquí sea un líquido cualquiera, vamos a suponer que es agua, listo. Y el otro líquido, vamos a suponer que el otro líquido por acá, pintémoslo de otro color, va a ser aceite. Entonces tenemos aquí agua y aceite. Obviamente los niveles de ambos, al tener diferente densidad, pues van a ser diferentes también esos niveles. Entonces, este mismo nivel de agua que está aquí, lo podemos considerar aquí a este mismo nivel. Es decir, que el agua tendría esta altura, llamémosla altura del agua, y el aceite tendría esta altura, llamémosla altura del aceite. Agua y aceite. Listo. Entonces, ¿cómo podemos determinar la densidad del aceite? Por medio de la densidad del agua. Entonces, hay un principio que dice que la presión, eso lo vimos ya en clase, que la presión se define como la densidad del fluido multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura o profundidad. Listo, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues vamos a igualar estas dos presiones, la presión del agua y la presión del aceite. Entonces, en este punto, nos vamos a concentrar en este punto que es donde interaccionan los dos fluidos, aceite y agua. Entonces, pues simplemente la presión del agua sería igual a la densidad del agua multiplicado por la gravedad por la altura del agua. Y la presión del aceite, lo mismo, densidad del aceite por gravedad por la altura del aceite. Entonces, al ubicarlos en el mismo punto, entonces podemos establecer que estas dos presiones, la presión del agua y la presión del aceite, son iguales. Es decir, presión de agua es igual a presión de aceite. Por lo tanto, podemos igualar estas dos expresiones. Decimos densidad del agua por gravedad por altura del agua es igual a densidad del aceite por gravedad por altura del aceite. Aquí, como las dos gravedades se pueden cancelar debido a que son del mismo término, es decir, que no va a depender de la gravedad, entonces podemos decir de que la densidad del agua por la altura del agua es igual a la densidad del aceite, que no escribe, es igual a la densidad del aceite por la altura del aceite. Listo, entonces esa sería la expresión. De ahí, pues, entonces, ¿cómo puedo determinar? Si necesito la densidad del aceite, pues esta altura del aceite pasaría al otro lado a dividir. O si necesito la densidad del agua, pues pasaría esta altura del agua a dividir. Dependiendo de lo que necesite, entonces la expresión sería esta. La expresión que relaciona tanto la densidad como la altura del agua y la densidad y la altura del aceite es esta a partir del principio de Pascal, que es el que nosotros ya habíamos visto en clase.